Bueno, Paco, empieza aquí la actividad geocaching a los pies de la Capilla Yarza. Este año, exitazo. Pues a pesar de la situación en la que estamos viviendo y que no han podido venir muchos equipos de fuera de Zaragoza, la verdad es que tenemos una participación muy alta. Estamos ya pues en torno a las 70 personas que han venido, así que estamos muy contentos, ¿no?, de esta participación. Vamos a dar una vuelta enseguida, vamos a ver un poco cómo se buscan esas pistas y cómo se resuelve el misterio, pero realmente esto ya es una actividad muy consolidada dentro del fan. Pues ya llevamos desde el 2016 haciéndolo, cada vez va mejor y bueno, y tiene mucha acogida entre todos los jugadores. Este ya es un evento de referencia en el geocaching. Bueno, hay grupos que ya repiten por segundo año consecutivo, como es el caso de vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad es que muy bien, con muchas ganas de empezar. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es contar las ventanas de la Capilla Yarza. Vale, eso es fácil, ¿no? Sí, yo creo que eso ya está superado. Vale, y luego lo más complicado. Lo más complicado, bueno, un año tuvimos que coger con una caña de pescar colgado que había en un árbol a más de 10 metros un caché, una cajita. Pero trae refuerzos, claro, este año. Sí, traemos refuerzos. Ya somos un equipo. Equipo, vamos a ver, vamos a movernos con el equipo porque claro, al final es importante. Hoy, además de ser un día diferente, un día divertido, no sé, ¿se puede ganar o no se puede ganar? ¿Esto cómo va? Al final aquí ganamos todos, es cuestión de encontrar los diferentes tesoros que están escondidos y pasar un día entretenido pues en familia. Familia, y hay que reconocer que también venís muy bien acompañados con los perros. Aquí se puede hacer de todo, claro. Efectivamente, esto es una actividad que se puede realizar con todo tipo de miembros, en concreto con los pequeños canes. Bueno, pues mucha suerte, ya lo sabéis. Equipos participantes que venís de aquí de Zaragoza, claro, por supuesto. Somos de aquí. Bueno, Consa, imagino que actividades como esta, aquí en el cementerio de Zaragoza, que en fin, yo creo que larga vida al geocaching, ¿no?, aquí en Zaragoza. Pues sí, bueno, no solo es esta actividad, hay múltiples actividades, quizás este año mermadas, pero múltiples actividades culturales, lúdicas, para, como digo, aparte de obviamente esta, que tiene una proyección casi internacional, este año no, desgraciadamente, pero otros años sí, pues para poder permitir dar una visión, un enfoque diferente de lo que es el cementerio, es decir, una visión cultural, lúdica, artística, es decir, todas las rutas artísticas que hay, entonces, y a la vez intentar integrar lo que es la parte del cementerio de lo que es en la ciudad, es decir, sin olvidar, por supuesto, y con máximo respeto lo que es la actividad esencial del cementerio, pues integrar todo este tipo de actividades de carácter, como digo, cultural y lúdico para permitir que se conozca mucho mejor. Hay un folleto por lo que vemos, ¿no? Es decir, que este es el folleto, si lo podemos enseñar a la cámara, mire, vamos a enseñar el folleto, que es lo que la gente recibe nada más llegar, claro. Ahí está el mapa con todas las pistas. En este cacho hemos hecho como si fuese una secta de malvados que quieren volver a la edad del vapor y destruir todo lo que sea, satélites, etcétera. Entonces, nosotros, si no tenemos satélites, no podemos jugar a geocaching. Entonces tenemos que conseguir neutralizar a esa secta. Entonces, esto es como si neutralizara al virus prácticamente. Sí, no, es que es un virus. Es un virus. Es un virus lo que han creado para que todos los cachés se destruyan. Vale. Pero el medio, por ejemplo, yo me he traído hasta prácticamente, yo creo que la llevo en el bolsillo. Me he traído como podría ser prácticamente, pues ¿no?, la vacuna. Usted la va a aplicar de otra forma, claro. Sí. Nosotros tenemos que descubrir dónde se esconden estos personajes y, encontrando la caja, digamos, los neutralizaremos y evitaremos que se carguen nuestros cuerpos. Nos vamos a marchar con un equipo a ver si encontramos alguna pista. Muy bien, pues venga. Gracias. Ánimo, que lo paséis bien. Hasta luego. Bueno, estamos en un lugar incomparable como es el cementerio de Zaragoza. Vamos a buscar ese primer equipo y vamos a intentar también buscar el caché. Así que vamos a ver si los encontramos. Hamayeren, estamos ya buscando ese caché. En fin, yo me he traído el móvil, pero el mío no sé si vale. Hay que bajarse, me imagino, claro. Hay que bajarse una aplicación que se llama Geocaching y... ¿Llevas brújula y todo? Mira, vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Ruberte que se acerque porque llevas la brújula y luego... por aquí cerca, a 187 metros. 187 metros. Aquí esto es un buen sitio, yo creo. Pues vamos a ello, vamos a darle marcha. ¿Abrimos? ¡Ay, Dios mío, lo que hay ahí! ¡Ay! Pero una... Pero mira, aquí hay una cajita. ¿Sí? Cuida que no te muerda. ¡Ay! Ese es el caché, ¿no? Entonces. Vale, ¿y con el caché qué hacemos? Y dentro pues hay un libro de registro en el que tenemos que escribir nuestro nombre que utilizamos en el juego y la fecha de hoy. Vale, y tenemos uno cerca de nuevo. Nos aparece un poco uno que vamos a por el segundo. ¿Lo tenemos dónde? ¿Dónde puede estar, por ejemplo? Está aquí al lado. Las coordenadas dan en esta zona.
Zona que podría ser, por ejemplo, este árbol de aquí. Por ejemplo, sí. Vale, sí, esto, un equipo normal, claro, encontrarlo aquí es complicado. Sí, claro. Puede ser de cualquier tamaño, puede ser muy pequeño. Vamos a pedirle de nuevo a Juan que se acerque al árbol a ver si somos capaces de encontrar algo. Yo lo que os voy avisando a quien nos está viendo ahora mismo este vídeo es que veo ahí entre los... Bueno, madre... que está complicado esto, ¿eh? Sí, claro. No puede ser demasiado fácil porque si no, cualquiera podría encontrarlo. El objetivo es que lo encontremos. A mí me está costando la vida, no te lo puedes ni imaginar. De verdad. Bueno, vamos a intentarlo porque, claro, es que esto es muy farragoso, pero bueno, veo una caseta de insectos. ¿Es posible que alguien haya escondido ahí un caché? Podría ser. Bueno, pues me voy a atrever. Mira cómo estoy. Mira, me he puesto ya, imagínate. Bueno, vamos a ver si... Mira, Juan, por favor, ¿podemos acceder? Sí, compañero. Ahí hay una caseta de insectos. Se está riendo el equipo porque es verdad. Y yo creo que... A ver si abrimos la... A ver, vamos a ver si podemos hacerlo porque insisto que esto es complicado, ¿eh? ¿Hacia arriba, hacia abajo, tú crees? Hacia abajo. Vale. Esto es complicadísimo. No. No, que no se abre. Ven aquí, Irene, por favor. Hazlo tú, por favor, con nosotros. La gente de administración. No me lo puedo creer. Son cosas que pueden pasar en el geocaching. Bueno, geocaching, pero esto es para aventureros muy aventureros. Mira, ya lo... Uy, joder. Esto no estaba previsto y explico qué ha pasado. Perdón por haber dicho lo que he dicho, pero es que la organización del geocaching ha metido como una araña dentro que me ha asustado. Claro. Pues aquí tenemos un caché más, son 10, 5 físicos, en fin, otros 5 virtuales, 10. Ya lo saben, geocaching, si se lo han perdido este año, el año que viene mucho más, por supuesto.